Vamos al capítulo 11, verso 7 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Señor, todos juntos. Dice, mientras ellos, de Mateo, capítulo 11, verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, o más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir o que había de venir. El que tiene oído, verso 15, para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre, una vez más te rogamos por tu palabra, háblanos, oh Dios, háblanos en este tiempo. Queremos, Señor, ser parecidos a tu Hijo. Y necesitamos oír, como dice tu palabra, Señor, que en esta mañana podamos tener el oído presto, el corazón dispuesto, apasionado en adoración para oír tus palabras. Señor, desde el pastor hasta al más nuevo de la congregación, hasta los visitantes, Señor, queremos aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, me gusta comenzar casi siempre, o muchas veces comienzo, desde los principios del Edén, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, pero ahí mismo, en ese principio, hubo quien empezara a hablar a Adán y a Eva y a desacreditar la voz de Dios. Dios había dado un mandato a Adán y Eva, que era un mandato de obras, ¿no? Un pacto de obras. Si hacían tal y cual cosa, iban a vivir, pero si comían de un árbol que Dios no le había permitido, iban a morir. Pero estaba la serpiente, y la serpiente, ¿qué hace? Empieza a sembrar dudas y a desacreditar la voz de Dios. Empieza a hacer un trabajo que desde ese huerto hasta hoy todos los cristianos han sufrido este flagelo, ¿no? De sembrar dudas sobre la iglesia cristiana. ¿Cuál es la iglesia cristiana verdadera? ¿A dónde está la iglesia cristiana verdadera? Hay tantas congregaciones que parece que son creyentes o parece que fueran verdaderamente creyentes y no lo son. Entonces el mundo no sabe a quién mirar, hermanos. Desde que el mundo es mundo, el cristianismo se ha expandido, se ha formado denominaciones. ¿Pero por qué? Porque siempre hay voces en toda la historia del cristianismo, siempre el enemigo de nuestras almas siempre ha incurrido en traer dudas, en traer acusaciones. Y esto es lo que le iba a pasar a Juan, si es que Cristo no lo rescataba. Nosotros aprendimos del verso 1, el capítulo 11 al verso 6, que Juan tenía una duda. Juan estaba encarcelado, verso 2,
¿sí? Del capítulo 11, y envió a los discípulos, verso 3, a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Juan tenía dudas. Como todo ser humano, podemos llegar a tener una duda. Juan no era Cristo, Juan no era Dios. Juan era una persona común y corriente que Dios había elegido en su misericordia para que cumpla una función en el plan de redención. O sea que Juan era importante, sí era importante, pero dentro del plan de redención del importante, de Cristo. Cada uno de los cristianos somos importantes, pero el importante es Cristo aquí en el sentido de la virtud. Cristo dio su vida, no Juan, ¿sí? Cristo dio su vida por las almas. Entonces, iban a sembrar dudas, hasta que en el verso 7, cuando Jesús se da cuenta que Juan tenía estas dudas, obviamente Jesús lo sabe todo. ¿Qué haría usted, hermano, si siembran duda sobre su identidad, sobre su persona? ¿Qué pensaría usted? ¿Se defendería? ¿Qué hizo Cristo? Cristo simplemente en el verso 4 y 5 se mencionó para que vayan y le diga a Juan, le digan, vayan y vean y cuéntenles que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, nada más que eso. Pero a partir del verso 7, Jesús va a hacer algo que me parece que ninguno de nosotros haría, ¿no? Aquel que tenía dudas podía desprestigiar a Jesús, ¿no, Juan? Podía hacer que la gente mirara a Jesús con desconfianza. ¡Wow! Si Juan preguntó si Jesús era el verdadero Mesías, entonces ¿será el verdadero Mesías? Juan con esa pregunta pudo haber armado un lío muy grande. Por eso las cosas en público no se dicen, las cosas íntimas. Se guardan para momentos, ámbitos exactos, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué va a hacer? En vez de defenderse él y empezar a hacer un discurso a favor de él, no, va a hacer lo que usted y yo no creo que haríamos. Va a empezar a defender a Juan, aquel que tenía una duda. No lo vio como una persona opositora, lo vio con ojos de padre, ¿no? Con ojos que, pobre Juan, está en duda. No lo vio con ojos pecadores o como que era un divisor de la iglesia, sino que Juan en ese momento tuvo dudas y lo hemos escuchado ya en la predicación de Seba. Y lo grandioso es esto, ¿no? Que el Señor Jesús comienza a decir en el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús empieza con una pregunta, ¿no? Para hacerlos reflexionar. Los discípulos de Juan se volvían más de 100 kilómetros a llevar la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan. Y cuando Jesús ve que ellos se van, Jesús, ¿qué hace? Se dirige a la multitud que había allí. No sea cosa que la multitud también se confunda. De que si Juan tenía duda, la multitud también se podía confundir. Se podía confundir de Juan, si Juan era aquel que era la voz que clamaba en el desierto, que preparaba la senda del Mesías, y si se confundía de Juan, también se confundía del Mesías. Entonces, ¿qué iba a priorizar Cristo? ¿Iba a priorizar la persona de Juan? Sí. ¿Iba a priorizar su persona? Sí. Pero sobre todas las cosas, Jesús iba a priorizar el plan de redención, se debía cumplir sí o sí, a pesar de cualquier persona en este mundo, a pesar de cualquier profeta, a pesar de cualquier teólogo. El plan de redención tenía que seguir en marcha, eso era lo importante. Bueno, una enseñanza rápida para la iglesia, ¿no? La iglesia, a pesar de nosotros mismos, la iglesia tiene que seguir predicando el plan de redención, que no es otra cosa más que el evangelio de Jesucristo. Pase lo que pase, nos encarcelan, nos cierran, nos sacan de aquí, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, así como Cristo priorizó. Pero Cristo va a hacer una pregunta para que ellos puedan reflexionar acerca de qué salieron a ver cuando
Juan comenzó a hacerse conocido. ¿Qué saliste a ver? ¿Se acuerdan? Juan comenzó a predicar el arrepentimiento y venían de todos lados. De todos lados venían a ver. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Qué era el interés, la motivación del interés que en aquel tiempo hacía, tal vez, no me quiero arriesgar, pero un tiempo que ya Juan había estado, ahora Juan estaba encarcelado, había estado predicando. Jesús le dice, ¿qué salieron a ver? ¿Qué clase de persona? Una caña sacudida por el viento, cañas que habían cerca de los ríos, de los lagos, cañas altas en esa región de 4 metros, finitas, que cualquier brisa la quebraba o la zarandeaba. ¿Ustedes creen que Juan es como una caña sacudida por el viento? ¿Ustedes salieron a ver a eso? Porque si Juan tenía dudas, ustedes pueden, dice, ¿qué salieron a ver? Verso 8. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En absoluto. Juan dice, Mateo 3, que él estaba vestido de piel, de animal, que comía langostas. No. Juan no se preocupaba por las pasiones ni por los deseos. Él era un hombre fuerte. La voz de Juan prorrumpe en medio de un desierto, mis hermanos. En medio de un lugar. Juan se abstenía de cualquier clase de deseo carnal. Era un hombre que, obviamente, Cristo lo tuvo que salvar. Pero no era un hombre común. No se encuentra un Juan el Bautista pasando la puerta. Eran hombres únicos. David, Juan, Pedro, los apóstoles, tenían una unción especial. Dios estaba con ellos de una manera tan especial para cumplir el plan de redención. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es la visión de la Iglesia Comunidad de la Gracia? Y nuestra visión es, no sé, ¿no? Hay tantas modas de las visiones. El pastor, Dios le dio una visión a este pastor. A otro pastor, Dios le dio otra visión. No, hermano. Hay una sola visión, que es el Evangelio. O unámonos los pastores. ¿Por qué nosotros no nos pudimos unir con todos los pastores? Porque hay pastores que tienen visiones que no son de Dios. Nosotros tenemos la visión del Evangelio y que a duras penas la podemos practicar a veces y que en este mundo nos tira en contra, pero siempre Dios va a respaldar a su iglesia, va a respaldar a sus siervos, a cualquiera de ustedes, Dios lo va a respaldar siempre. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar un montón de situaciones, pero Dios va a respaldar. Ahora a Juan ya le habían preguntado una vez quién era, cuando Juan estaba libre, le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó, yo no soy el Cristo. ¿Tú eres Elías? No soy. ¿Tú eres fulano de tal? No soy. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Entonces Juan, cuando le vienen a preguntar los sacerdotes, él los pone doctrinalmente en la vereda correcta a los sacerdotes. Yo soy de aquel que se dice, las Escrituras, esto aprendan, seamos guiados por las Escrituras. Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, va a decir lo mismo, pero Jesús quiere afirmar y confirmar a sus discípulos y les hace una pregunta. O sea, a Juan se le hicieron a él, ¿quién eres tú, Elías? No, yo soy una voz que clama en el desierto. Jesús va a decir, ¿quién dice los hombres que soy yo? A los discípulos, ¿se acuerdan? Y bueno, uno decía Elías, otro Juan el Bautista que resucitó. ¿Y quién dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente? Pedro. Bienaventurado, hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló nadie, solamente mi Padre, parafraseando el texto, ¿no? Solamente mi Padre. O sea que cuando Juan el Bautista contesta quién era él, es porque el Padre se lo había revelado. Cuando Pedro confiesa quién era Cristo, es porque el Padre se lo había revelado. Acá no hay superhéroes, llaneros solitarios que se la saben todas. Acá es el Espíritu Santo quien nos gobierna como iglesia y nos lleva adelante. Y ese mapa que el Espíritu Santo usa para gobernar la iglesia es la Escritura. No son fábulas,
No son ocurrencias mentales, esporádicas, ¿sí? Superficiales. No es que se me cruzó algo, al pastor se le cruzó algo orando hoy a la mañana y ya lo implementa como si fuera una doctrina bíblica. No, no, es la palabra de Dios. Eran guiados por la palabra. Juan el Bautista estaba profetizado. Un profeta profetizado. ¡Qué precioso! Un profeta, generalmente los profetas, ¿qué hacían? Ellos profetizaban. Pero Juan el Bautista era un contraprofeta. Él había sido profetizado y cuando inicia su ministerio, él profetizaba acerca del Señor Jesús. Qué cosa tan impresionante, mis hermanos. Entonces Jesús va a hacer preguntas reflexivas. Hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿para qué viniste hoy? ¿Para qué son los cultos? ¿Está tan confundida la iglesia? Estaba tan confundido yo hace unos años. ¿Para qué son los cultos? Te vas del culto, qué bien que la pasamos, qué linda charla, qué amenos los hermanos. No, los cultos son para venir a adorar a Dios, para dar sacrificio de alabanza. Y lo que están haciendo ustedes, aunque tengan sueño ahora, ustedes están dando adoración al Señor. Están luchando contra el sueño algunos que están enfermos y están queriendo prestar atención a este pobre hombre que está predicando el excelente evangelio. Entonces, dar adoración, las alabanzas, las letras. ¿Cuántas letras que tiene la alabanza? Te hacen pensar demasiado. ¡Amén! Te hace pensar demasiado. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Y yo tengo que adorar a Dios a través de las letras de las alabanzas. Entonces, Cristo va a comenzar a reflexionar a la gente acerca de Juan. Parece ser que como Cristo todo lo sabe, empezaron algunos corazones que escucharon a los discípulos de Juan, que Juan tenía duda. Parece ser que la multitud comenzó también a decir, pero Juan entonces será. ¿Será Juan el enviado? ¿O entonces será Cristo el enviado? Y ahí comienza, permiso hermano. ¿Será Cristo el enviado? ¿Será Juan el enviado? Es una caña cascada. Dice, ¿qué saliste a ver? Hombres, verso 8, con vestiduras delicadas. No, Juan estaba todo lo contrario. ¿Quién eran los que estaban con vestiduras delicadas cerca de Herodes? La diplomacia. Los que estaban adulando a Herodes, ¿no? Haciéndole, sí, ayudándolo a Herodes que haga todo lo que él quería. Entonces eso siempre, los que están cerca de los mandamás, los poderosos, los que están ahí sirviéndole como un sirviente, esos van a tener vestiduras resplandecientes, pero Juan no era eso. ¿Qué salieron a ver? ¿Cuál era su motivación? ¿Quién se pensaba que era Juan? ¿Es la persona? ¿Qué vinieron a ver a ustedes? ¿A la persona o al que tiene el mensaje? O mejor dicho, el mensaje. Nosotros los cristianos no vemos a las personas. Paul Washer cuenta siempre que en Perú había un peruano, y te lo decimos con respeto, ¿no? Que era peticito así, pero que ya había levantado más de 50 iglesias sanas en Perú. Y que el aspecto de él, cualquiera de nosotros, cuando enseguida juzgamos en el primer pensamiento, podemos juzgar mal de él. Este no tiene seminario, ya solamente porque es pequeño. Porque es de estatura pequeña. Este no debe tener seminarios. O sí o no, ¿qué interesa? El tema es qué mensaje predica esa persona. Sea fea, sea blanca, sea negra. ¿Sí? Menos mal que yo soy lindo, hermano. Ahí podemos tener. No sé por qué se ríe. Entonces, a Juan lo comparaban con una caña finita, desplumada, despellejada, y Juan era fuerte. Imagínense a Juan en el medio del desierto. Me ponen a mí un día en el desierto y me la paso llorando, ¿no? Juan tenía que cazar sus propias langostas.
Era un hombre fuerte. Lo comparaban con una caña, pero ¿se acuerdan en el Salmo 1? Que dice, el hombre plantado junto a corriente de aguas, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. El hombre plantado como un árbol es el hombre que permanece en Cristo. Los niños hoy aprendieron que Dios va a ayudarlos y va a cumplir su obra, ¿sí?, en las promesas que están aprendiendo, si permanecen en Cristo. Hermanos, hay una condición para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, el Señor Jesús nos salvó, nos regeneró. Pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo dormido en la iglesia, en la casa? No, yo tengo que dar de mi esfuerzo. Si no, pregúntenle a Juan. Tantos meses en medio del desierto, todo el tiempo ahí, ¿no? Ahora, Juan, ¿sabe lo que pensaba Herodes de Juan, que estaba encarcelado? Marcos 6:20. Porque, ¿estamos bien ahí? Porque Herodes, ¿estamos bien? ¿Amén? Porque Herodes temía a Juan. Fíjense, cómo estaba en la cárcel, pero él temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo se quedaba muy perplejo cuando Herodes oía a Juan, pero lo escuchaba de buena gana. Ahora, escúcheme, hermanos, si Juan hubiese sido un hombre vacilante en la fe, si Juan hubiese sido un cobarde, ¿qué mejor oportunidad de quedarse al lado de Herodes que Herodes pensaba esto de Juan? Juan estaría al lado de Herodes con todos los lujos. Sin embargo, ¿Juan qué era? Un siervo de Dios, un siervo que no vacilaba y que cuando vaciló una vez sola, su Señor lo tomó como un hijo, ¿no? Como un padre que se compadece y perdona los errores. Y perdona los errores. Y así fue, ¿no? O sea que Herodes tenía muchas cosas que Juan lo reprendía. Dice Lucas, esto se lo leo yo, por favor. Dice, entonces Herodes, Lucas 3:19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, ahí está el problema. Mire usted, esto que me quieren vender. Mire el problema. Imagínense dos cristianos que son re amigos, re amigas y van para todos lados juntos. Pero cuando uno peca y el otro lo reprende, se acabó la amistad. Hermanos, si vos sos amigo o amiga y amás a tu amigo o amiga, hermana en Cristo, vos, ¿qué vas a hacer? Ayudarla a que no peque. Porque es lo peor que le puede pasar a un cristiano que peca libremente y la iglesia no lo exhorta. Yo estoy deseoso de que alguien peque para disciplinar. Es que es imposible que seamos, acá somos más de 70 hoy, es imposible que más de 70 personas no pequemos. ¿Cuántos pecaron hoy cuando se levantaron? 3 nada más. Conmigo 4. O sea, son todos ustedes unos santos, nadie peca. Entonces, dice, porque Herodes temía a Juan, Lucas 3:19, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, ahí está el problema, a causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, Herodes había tomado como esposa ilícitamente la mujer de un hermano. Y de todas, dice Lucas, no solamente de esa maldad, de ese adulterio o fornicación de Herodes, y de todas las maldades que Herodes había hecho, o sea que eran muchísimas, dice que era un hombre muy malo Herodes. Sobre todas ellas maldades de Herodes, ahora dice Lucas, añadió además encerró a Juan en la cárcel. Lo peor que podía haber hecho Herodes, el pecado, ¿no? Era el rey de Israel, era una de las manos derechas de los césares de turno, de Roma. Entonces Herodes estaba enojado con Juan porque Juan le decía la verdad, porque Juan no es ningún flojo. Ahora usted con esto no ande diciendo verdades, ¿sí? Así a boca de jarro, ¿no? Tenga piedad. Si usted me ve pecando a mí, dice la Biblia, dice Mateo 18, apárteme solo y corríjame, ¿sí? No, porque hay gente que dice, no, porque yo soy como Juan el Bautista. Y hay un hermano que decía, yo soy como Juan el Bautista, como Pedro. Yo digo las cosas de frente, no. Eso no es amor.
No solo no es amor, sino que eso no es la Biblia. La Biblia dice que aquel que encuentra en pecado del otro va y usted ya sabe la historia, ¿no? Mateo 18, 15 en adelante. Usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. No hay mayor amor para mi hermano que vivir lo que la Biblia me dice con él. No hay mayor amor. No es lo que a mí me imagino, ¿no? Cuando no queremos corregir a nuestros niños, que ya la Biblia nos está gritando que lo corrijamos, y nosotros le tenemos compasión, esa no es compasión cristiana. Eso es una compasión carnal. Pero no estamos hablando de los niños, hermanos. Dice, entonces Jesús estaba dando este discurso porque no quería que se piense mal de Juan el Bautista. No quería. Él quería que la gente lo vea a Juan como Juan era, un profeta que venía a cumplir el plan de redención, el cual era un eslabón importantísimo. Como todos y cada uno de nosotros somos un eslabón importante para Dios. Verso 9 y 10 dice del capítulo 11 de Mateo, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Jesús. Os digo, y más que profeta, wow, ya casi un arcángel. Más que un profeta, ¿cómo se puede ser más que un profeta? Dice, porque este es de quien está escrito, verso 10, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. O sea que Juan tenía el precioso lugar de ser un profeta y a la vez de, cuando estaba ya en presencia de su amo, en presencia de su amo, de su Señor, poder encaminar el camino. Ningún profeta, hacía 400 años que el Señor no hablaba por profetas. Y de repente prorrumpe la voz de Juan, pero es una cosa increíble. En vez de hablar en las ciudades, en los pueblos, habla en el desierto. Algo llamativo. Solamente cosas que el Señor puede hacer y que son cosas que seguramente favorecían a Juan, favorecían el plan de redención. 400 años sin hablar, de repente alguien esperaba que se levante un profeta de los sacerdotes, de los escribas, del palacio, ¿no? Ver a una persona con vestiduras reales, alguien poderoso, así como el rey Saúl, alto, enorme, ¿no? Era uno que no se afeitaba y que dudosamente se podía bañar muy pocas veces, que comía langosta, que se alimentaba de miel silvestre. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no mira lo que nosotros miramos, iglesia, por favor. No miremos con los estándares de este mundo a la gente. No, que el mundo no nos moldee en la mirada, ¿no? Cuando eligieron al rey, Dios mandó a Samuel y Samuel quiso elegir al primero que encontró de los hermanos de David. Uno grandote dijo, este no es, hasta que dijo, hay uno pastoreando las ovejas en el campo. Ese es. 17 años tenía David. No miremos ni el aspecto físico, no miremos el intelecto, hermanos. Hoy hay jóvenes, mujeres y hombres, y no tan jóvenes, que tienen un intelecto para entender las Escrituras y la sana doctrina, y ya en su corto pasar por la sana doctrina, la Reforma, se leyeron 100 libros, pero no tienen carácter. No tienen carácter. Cuando Dios pide los requisitos al pastor, capítulo 3 de 1 Timoteo, hay como 13, 14 requisitos, y uno solo es el requisito de intelecto. Gloria a Dios, si no, no podría estar yo aquí. Uno solo es un requisito de intelecto, apto para enseñar. Los demás son carácter. No quiere decir que los pastores, ni ninguno de ustedes van a ser perfectos. Juan tenía carácter. Juan tenía palabra.
Sus prédicas no eran muy intelectuales, pero él sabía que él tenía que preparar el camino, ablandar los corazones, hacer unir al Padre con el Hijo y esperar al Mesías que ya estaba ahí. Es más, él lo bautizó al Mesías. Juan predicaba el arrepentimiento y fe en el Mesías, no en él. No era mucho lo que tenía que decir Juan, y lo cumplió al pie de la letra. Pero por un error que marca la historia, Dios no condena a Juan, y lo defiende, y lo respalda. Y eso hizo Jesucristo durante toda la historia de la humanidad, defender y respaldar a sus hijos. Algunos de nosotros han estado en lugares donde nos han criticado, nos han bloqueado, nos han dicho que éramos de cualquier cosa. Espérese un poquito. Dios va a salir en tu defensa. No hagas nada. No despotriques contra ese lugar, no te defiendas, no hagas nada. Dios te va a defender. ¿Qué quieres? ¿Defenderte vos o que te defienda Dios? El que nunca perdió una batalla. El que con brazo fuerte saca a su pueblo y con brazo fuerte te sacó a vos de ese lugar. Porque no eran para vos, no eran para sus hijos. Dios va a venir a buscar a sus hijos siempre. Entonces, Él es el precursor del Mesías. Es Él el que une, finalizado el Antiguo Testamento, la antigua forma de proclamar al Mesías en profecías, y Juan es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, el pacto de sangre de Jesucristo. Él es. ¿Qué privilegio tenía Juan o no? Es por eso que el discurso de Jesús en esta mañana lo va a defender mucho, ¿no? Entonces, envía un mensajero, dice el verso 10, delante de tu faz, de tu rostro, de tu presencia. Eso es lo que quiere decir. Pero era solamente por gracia divina, dice el verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Claro, no se levantó otro porque Juan tuvo esta tarea inigualable. Ningún otro profeta estuvo cara a cara con su profetizado. Juan profetizó al Mesías y lo bautizó, estuvo con él, lo tocó, lo abrazó, le dio la mano, le abrió el camino, lo presentó en sociedad. Por lo tanto, no hay otro más grande que Juan. No hay otro, dice, de nacido de mujer, dice después. Más grande que Juan. Eso dice el Señor Jesús. Dice, pero miren esto, ¿no? La contradicción aparente. Juan el más grande, dice el verso 11, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño es mayor que él. ¿Cómo es esto? Claro, ¿por qué? Porque el sistema que había culminado de profecía y de la iglesia del antiguo pacto terminaba y comenzaba el nuevo pacto en Jesucristo, que era por fe. Era creer por fe, era vivir bajo el Señor Jesús. Ya iba a ir a la cruz, cosa que Juan no lo vio, cosa que en el Antiguo Testamento no vieron la cruz. Iba a descender el Espíritu Santo en cada miembro de la iglesia. Ya no era solamente exclusivo para el pueblo de Israel, iban a ser para todos. Si estaba circuncidado, si no estaba circuncidado. No había en ese sentido una demanda como sí había en el antiguo pacto. Nadie podía entrar al lugar santo, ni siquiera un varón podía entrar que no estaba circuncidado o que no estaba purificado. Hoy, el nuevo pacto no iba a tener esos límites, sino que iba a bajar a todo el mundo, sean judíos, sirios, asirios. Todo el mundo iba a poder creer por medio de la fe y el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Iba a redimir a toda persona que solamente creyera en el mensaje de salvación de Cristo. Mire qué diferencia. Ahora, esto no disminuía el ministerio de Juan, sino que, ¿qué pasa?
sino que resalta el ministerio de Cristo. No estaba apocándolo a Juan, sino que está resaltando el ministerio de Cristo. Y acá viene un texto tan discutido por siglos y siglos, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un texto muy discutido, que tal vez usted no esté de acuerdo con mi posición, pero yo voy a dar una posición que no es mía, es de Calvino y tantos otros. Por ejemplo, Sproul. ¿Cuántos conocen a Sproul? Muy bien, los felicito. Bueno, ya partió con el Señor junto con Calvino, ¿no? Está con Calvino adorando al Señor allá arriba. Calvino dice de este texto: observa que Jesús está describiendo la forma en que muchos están buscando entrar en el reino de Dios con un celo y una determinación extraordinarios. Esta violencia, que dice el verso 12, dice Calvino, es una metáfora de la lucha interior que los creyentes experimentan al someterse a sus deseos carnales y vencer las tentaciones que impiden seguir a Cristo. Implica un sacrificio y una lucha constante en el camino de la fe. Hay una lucha, dice Calvino, en ese contexto religioso. Muchos judíos estaban impregnados de la doctrina de los ancianos que no eran bíblica, y a ellos les costaba ver la fe en Cristo y les costaba entender lo que Juan el Bautista decía. Por lo tanto, ellos tenían que luchar interiormente, y esto es la violencia, ¿no? Y arrebatar el reino de Dios. Eso dice Calvino, como tantos otros. Sproul dice lo contrario. Sproul dice lo contrario. Dice que no, que había gente opositora al Evangelio. Pero ¿qué pasa? Son dos grandes teólogos, ¿no? Dos grandes teólogos que amamos muchísimo, ¿no? Más Sproul, que lo tuvimos hace 3-4 años atrás. Dice Lucas 13:24, miren lo que dice. Es como un texto paralelo al que estamos leyendo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Lo va a decir el Sermón del Monte, lo mismo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar. O sea que, ¿qué significa? Que el cristiano es salvo por fe, ¿sí? Es salvo por gracia. Pero el cristiano no puede quedarse haciendo la plancha. Debe ir. Entonces, la evidencia que una persona es salva es que se esfuerza. Ya es salvo él. Se esfuerza desde la salvación que fue atribuida por Cristo. Cristo pagó por sus pecados y la perfección de Cristo fue trasladada a esa persona, y esa persona ahora está vista por el Padre como el mismo Cristo prácticamente, ¿no? Sin manchas, sin pecados. Pero esa persona no se puede decir, listo, salvo, siempre salvo, en un término negativo. Vieron que se mofan de los calvinistas porque dicen, salvo, siempre salvo. Ah, hacé lo que querés. No. Es todo lo contrario de lo que decía Calvino. Calvino nunca dijo eso. El salvo, siempre salvo, se va a esforzar a vivir la vida cristiana. Entonces, la evidencia de las personas que no son cristianas es que no se esfuerzan. Es una evidencia. No es que Cristo la salvó, pero ellos no se pueden esforzar, no. Si Cristo está, tarde o temprano va a haber frutos en esa persona. Así como hubo en Juan. Juan, pudiendo ser íntimo amigo de Herodes, rechazó estar en esos lugares por amor a su Señor. Así somos los cristianos. Hoy usted y yo podría estar en la playa, podríamos estar en otros lugares. ¿Qué elegimos un domingo? Que tal vez para ustedes, alguno de ustedes es el único franco que tiene, y ustedes se levantan a las 6 de la mañana, pero no se quedan en el llanto de decir, uy, el único día que tengo para dormir hasta las 10. Eligen adorar al Dios del cielo, porque ustedes saben en su interior, en su espíritu, que van a estar toda la eternidad con Él, y que si hoy no demuestran ser cristianos y no se esfuerzan, es porque no está Cristo en ustedes y no está Cristo en mí. Entonces, una evidencia espiritual es que nosotros nos esforzamos, así como Juan y como todos, ¿no?
Entonces, dice la Biblia también en Lucas, respecto a este texto, también dice Lucas 16. Lo voy a leer de la NTV, no de la Reina Valera. Dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. ¿Se entiende, no? Hasta el tiempo, esto es Biblia, nada más que está por la NTV. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron la guía del pueblo. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar, ¿sí? Hacen fuerza por entrar. Esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. La ley siempre va a estar, porque si no, ¿cómo Dios va a juzgar al pueblo? Si no, ¿cómo nosotros, lo aprendimos el domingo pasado, si no, ¿cómo el cristiano se va a conducir en la vida si no tiene ley? La ley para el cristiano es un ayo que lo lleva a Cristo continuamente, todos los días. Y cuando el cristiano quebranta un puntito de esa ley, ¿qué tiene el cristiano? Tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo convence y se arrepiente. Yo lo digo tan fácil, ¿no? Pero en ese proceso hay dolor, angustia, hay heridas. Cuando el cristiano peca es peor que un mundano, porque del cristiano, ¿qué se espera? Que demuestra a Cristo, actitudes cristianas. Y cuando un cristiano peca, hace poco, ya es de público conocimiento, ¿no? Un cristiano, el cual era admirado por todos nosotros, pecó de una manera horrible. Pero no nos olvidemos de Juan. Juan dudó también. Está bien, no vamos a comparar el pecado de esta persona con la duda de Juan, ¿no es cierto? Pero tengamos compasión, no seamos rápido en juzgar al hermano, ¿sí? Cristo se basa de Malaquías, hermanos, y me voy a adelantar un poquito. Ahora, los judíos del tiempo de Jesús, muchos eran opositores como la serpiente en el huerto. Y acusaban a Jesús que hacía las cosas por Belcebú, y acusaban a Juan, por eso en un momento Herodes lo protegía a Juan, el precursor de Cristo. Ahora, Malaquías habla, el capítulo 4, verso 5, que iba a venir Elías a abrir el camino del Mesías, ¿no? Hoy los judíos ortodoxos en Jerusalén, allá, el Medio Oriente, todavía siguen esperando a Elías. Por lo tanto, todavía no llegó el Mesías. Pero nuestro Elías ya llegó, lo va a decir Jesús después. Dice el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Jesús lo habla como que se cumplía en el plan de redención la promesa que iba a venir Elías, pero en realidad era Juan. No que Juan se reencarnaba en Elías, simplemente era una metáfora, un simbolismo. El Elías iba a ser Juan. Dice, si queréis recibirlo, ¿qué decían los judíos? ¿No lo querían recibir? No, este no es Elías. Entonces, si no recibían a Juan, no recibían al Mesías. Si usted no ama a la iglesia local, no ama a Cristo. Y esto no solamente para las personas que nos visitan, es para los miembros de la iglesia. Si hay miembros de la iglesia que todavía están detenidos en el tiempo, porque no les agrada la iglesia, porque no aman la iglesia, no pierdan más tiempo. Den un giro y comiencen a tener una actitud de amor. El amor por la iglesia local está dentro de tu corazón. Búscalo y sacalo. Porque Cristo nos manda a amar a la iglesia. No seamos como los judíos que desprecian a Juan el Bautista, que despreciaron a nuestro Señor. Dice el verso 15, el que tiene oído para oír, oiga, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces
a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos o por sus hechos, dicen otras traducciones. La sabiduría es justificada por sus hechos. ¿A qué lo va a comparar? Vieron que dice las comparaciones son malas, ¿no? No le gusta a usted que lo compare con nadie, pero Dios sí los compara. Es más, Jesús le cambiaba el nombre a los apóstoles. Usted no se cambia el nombre, no hace falta, ¿no? Pero las comparaciones no son tan malas. Jesús va a comparar más que nada a los sacerdotes y escribas de ese tiempo, a jóvenes inmaduros, caprichosos. Se juntaban en las plazas después del trabajo o después de la escuela y uno decía, vamos a jugar a las bodas. Y tocaban, ¿no? Dice, le tocamos música de bodas, de júbilo. Y decían, no quiero. Les pasó cuando era chico que nunca querían jugar a los... Si Pedrito quería jugar una cosa, Bauti quería jugar a otra y nunca se ponían de acuerdo. Dice, le tocamos música de boda y decían que no querían. Le tocamos música de fúnebre y tampoco querían. ¿A qué quieren jugar? Juguemos a hacer un velorio. Así dice esto, ¿eh? Esa es la traducción. Juguemos a hacer un velorio. Así jugaban. Juguemos a hacer una boda. Pero los niños caprichosos nunca estaban de acuerdo. Siempre querían otra cosa. No estaban conformes. Aquí Jesús empieza a reprochar al pueblo, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice las Escrituras, dice otro texto. No oiga su corazón, mi hermano. No oigamos nuestros corazones. Cuando más oímos nuestros corazones, más nos apartamos de Dios. Por eso es que despreciamos a la iglesia, es que despreciamos al Mesías, es que despreciamos a las personas y nunca vamos a poder estar haciendo el plan de redención. Nunca lo vamos a cumplir. Nosotros no vamos a ser importantes. Los ángeles están deseosos de venir y llenarlo todo de Cristo, dice la palabra. Entonces, en un sentido, el verso 19 dice, Juan vino y era muy austero. Dice, este tiene demonios. Mirá cómo se viste. Así decían, ¿eh? Tiene demonios, Juan. Mirá cómo se viste. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y se junta con pecadores. Y dice, este también, estas cosas que las que hace, es demasiado flojo, es demasiado sociable, se junta con pecadores. Ingratitud tenían, inconformidad todo el tiempo, estaban desalentados, no estaban de acuerdo con nada nunca. ¿Estás viviendo esta etapa de tu vida? ¿No estás conforme con tu esposo? ¿No estás conforme con tu esposa? ¿No estás conforme con tu trabajo? ¿No estás conforme con tu iglesia? Hermanos, el ser desagradecido para el cristiano no debe estar en la vida. Es un mal horrible. Es un mal que perjudica a la iglesia, perjudica a la familia y por ende te perjudica a vos. Es un mal horrible. El ser desagradecido, el no reconocer, el siempre estar descontento con alguien. Yo no sé, pero el cristiano en 24 horas del día debería estar 23 contento. Hasta cuando sueña debe soñar con cosas lindas. No debe soñar con velatorios, ¿sí? Debe soñar con cosas hermosas. Porque si el cristiano entiende que Cristo lo salvó y que le puso alrededor hijos de Él, que lo pueden ayudar, que lo pueden bendecir, que lo pueden hacer crecer, ¿de qué nos vamos a afligir? Y Marcelo, vos porque no estás en mis zapatos, no sabés lo que yo paso en mi casa. ¿No será que tu descontento, el grado de descontento es más fuerte que la felicidad que Cristo te puede dar?
y que tu corazón entenebrecido por el descontento, por no ser agradecido, por tu insatisfacción, ¿no es más alto que el Evangelio? Y pone todo nublado el Evangelio y no puede ver la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que puedan ver las buenas obras y dar gracias y glorificar a Dios, dijo Cristo, ¿no? ¿Puede alguien, cuando vos vas a tu colegio o a tu trabajo y decir, qué bueno que viniste, te estaba esperando? ¿Se siente bien la gente cuando vos estás en medio de ellos? La cara que tiene el hermano me lo dice todo. Bueno, comencemos de nuevo, ¿sí? Vamos por el... Hermano, un cristiano, si sos cristiano, te debes mostrar cristiano. Y no vas a poder demostrar tu cristianismo con los ángeles, porque no hay ningún ángel que yo sepa aquí. Tiene que ser con ese compañero de trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro. Debes demostrarte en la forma más práctica del cristianismo, es en tu casa. Ahí tenés que demostrarse cristiano. Pero si estás descontento, hermanos, si Dios como cristiano no te satisface nada. No busques en las personas satisfacción. No busques contentamiento y felicidad en las personas, porque no la vas a encontrar. La única satisfacción es cuando vos empezás a hacer la palabra de Dios y ahí te llena el corazón el Señor. Porque sí, Señor, te estoy adorando. La única y gran satisfacción que me llena todo es adorar a Dios. Pero no te vayas para el otro lado, porque los extremos son horribles. Aquel dice, bueno, yo voy a ser como Juan. Juan no se preocupaba en bañarse. Digo yo, Juan, no te enojes cuando vaya para allá. Juan no se preocupaba en la vestimenta. Yo soy austero, yo no me compro nunca. Vení con la remera toda rota en el culto. No, hermano, no te vayas para los extremos. No digo que seas como Juan, ni digo que seas como el rey David o el rey Salomón en su esplendor. Sé equilibrado. No hay que estudiar. El Señor Jesús a los 12 años lo encontraron en el templo porque le interesaban las cosas de su padre. Está bien que estudies. No, porque las muchas letras matan. No, eso es mentira. Con un corazón sincero y un corazón humilde, la letra no mata, la letra da vida. La palabra de Dios, la ley de Dios, es un bálsamo para el corazón del cristiano. Entonces no tenemos ninguna excusa. ¿Qué es lo que estás oyendo? Dice, oigan. ¿Qué es lo que estás oyendo últimamente en tu vida? ¿Chismes? ¿Qué es lo que estás hablando, no? Porque según lo que oímos, es según lo que hablamos. Dice Romanos, así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hermanos, para terminar, el Señor nunca te va a desamparar. Tal vez te he exhortado y te he demostrado que tenés cosas que cambiar o no. Bueno, pero primero me pasó a mí. Tengo cosas que cambiar. Y le pasó a Lionel el domingo pasado, y le pasó a Seba el domingo anterior. Y así le pasa a todos los predicadores. A nosotros primero. Somos los que preparamos. Pero así, Jesús no vino solamente a restaurar tu reputación, ¿no? Como la de Juan. ¿Qué pensarían de Juan? Jesús se preocupa por tu reputación, pero son tiempos que tenés que vivir. Te van a vituperar, van a decir cosas que mienten, gloria a Dios, si es que mienten. Quédate tranquilo, descansá en el Señor, fortalecete en el Señor. No tomes armas, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él te va a defender así como lo defendió a Juan. Miren lo que vino a hacer Cristo, algo mucho más importante. Él no vino a hacerte famoso terrenalmente, no vino a prosperarte terrenalmente, Él no vino a hacerte una persona importante, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No quiero riquezas, no anheles riquezas, no anheles fama, anhelá que la justicia de Dios esté en vos. Porque así el Padre va a verte justo por su Hijo. Tu Hijo te quiere comprar con su sangre en esta mañana. Dejate comprar por su Hijo. Y para eso tenés que creer en su Hijo. Tenés que creer que Él murió por vos.
Y tenés que aceptar que Él murió por vos. Y decir, Señor, gracias porque soy un pecador. Y reconozco que Él murió, que este plan de redención viene a mi vida. Y Él va a bendecirte. Ahora, Él no te dice que no va a haber luchas. Va a haber luchas. Siempre como la tuvo Juan, como la tuvieron todos los apóstoles. Pero te hace una promesa, Dios va a estar con vos. Cuando te injuriaron, Es más, mucha gente va a quedar que vos hiciste algo horrible. Y nadie se lo va a revelar tal vez en la vida. Nadie va a decir, che, mirá que yo no fui, Nadie. Vos no te defiendas, dejá que el Señor lo haga. Yo sé que es feo eso, ¿no? Yo cuando me pasa algo quiero las redes sociales, pero nunca me animo, ¿no? Pero yo soy libre, yo soy limpio, no soy ese. Es parte del plan de redención. Que si por causa de tu sufrimiento se convierte en el sentido, ¿no?, de cuando te vituperen, mucha gente por ver tu actitud apacible, mansa, que no te enojás, que no empezás a los gritos. Si por causa de decir, wow, mirá qué cristiano este. Yo fui a la iglesia porque me impactó tu actitud cuando un día te injuriaron, te criticaron y vos no respondiste mal por mal, no te cansaste de hacer el bien. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano verdadero. El día a día, el hora a hora en la casa y después afuera. Póngase de pie.